El orden de los 5 valores para una vida plenamente bendecida. El primer valor, que ya quedó más que claro, me imagino, el domingo pasado, después de un mensaje, una predicación de 2 horas, creo que quedó claro que el primer valor es nuestro Dios ante todo, sobre todo, ¿sí? Él es el primero en esa escala de valores y nuestra relación con Él, nuestra consagración personal a Dios, es lo primero y más importante en la vida de un hijo de Dios, de una hija de Dios. Ahora vamos a entrar en los otros 4, que ya dijimos y establecimos el orden el domingo pasado diciendo que primero está Dios, segundo, ¿quién? Háganme señales, a ver, segundo, eso, muy bien, muy bien. Segundo, yo. Tercero, familia, muy bien. Cuarto, trabajo. Allí me hacen así también. Obviamente está relacionado con la billulla. Trabajo. Y quinto, iglesia. Muy bien. Quinto, iglesia, que somos nosotros. Vi algunos que hicieron así con la manito. Sí, porque efectivamente en nuestro imaginario colectivo siempre que decimos iglesia aparece en nuestra imagen un templo. ¿Sí o no? Un templo. Pero en realidad la palabra de Dios dice que la casa de Dios somos nosotros. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Nosotros somos la iglesia. La palabra iglesia viene del griego eklesia, que significa los llamados de afuera. Nosotros hemos sido llamados de afuera, del mundo, fuimos llamados del reino de las tinieblas y trasladados al reino de la luz, al reino del amado Hijo de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, entonces ahora vamos a entrar ya de lleno en estos 4 valores que siguen al primero tan importante que es Dios. Segundo valor, dijimos, yo, que cronológicamente aparecía justamente en Génesis, en el capítulo 1, versículo 26, cuando dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre, varón y hembra los creó, dice la palabra de Dios. Comenzando por quién? Por el primer yo, el primer Adán, el primer hombre. Luego aparece la familia. Cronológicamente, en el versículo 28 del mismo capítulo 1 de Génesis, aparece la familia, porque dice allí, y bendijo Dios a Adán y a Eva, y les dijo, fructificaos, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread sobre ella. Allí comienza la bendición de Dios sobre el diseño original de la familia. La unión de un hombre y una mujer que traerían prole, que producirían generaciones, que llenarían la tierra de almas amadas por Dios tanto que daría a su Hijo por ellos para que todas estas almas tengan oportunidad de salvación y de vivir eternamente con Él. Este fue el diseño original de nuestro Dios desde el principio. Entonces, el segundo valor, dijimos, es yo. Pero la pregunta es, ¿por qué yo soy tan importante y debo ponerme arriba de un valor tan grandioso como es el valor de la familia? ¿Por qué digo que nos hacemos esta pregunta? Porque cada vez que yo ministro matrimonios, cada vez que yo hago esta pregunta a los matrimonios, casi siempre, antes de que yo les enseñe, como ahora ya todos lo van a saber, pero cuando no lo sabían, aquellos matrimonios que ministraba por primera vez y no sabían de estos 5 valores, yo les decía, a ver, tomen estos 5 valores, ordénenlos en una hojita y luego me van a escribir al lado en una columna cómo los tienen ordenados ustedes en su vida práctica, en su vida diaria. La mayoría de los matrimonios, que eran cristianos obviamente, ponían a Dios en primer lugar. ¿Y saben a dónde colocaban al yo? La mayoría, el 90% de las personas, al yo lo colocan en el último lugar. En el último lugar colocan el yo. ¿Por qué? Yo les preguntaba, ¿por qué?
¿Por qué tú te colocas en el último lugar? ¿Por qué todo lo demás está antes que ti? Bueno, porque mi vida justamente está dedicada a ellos, a la familia, dedicada a Dios, dedicada a la iglesia, dedicada al trabajo. Ok, toda la vida te la pasaste dedicándola a los otros y a ti nada. Para ti nada. ¿Crees tú que ese es el diseño de Dios? Bueno, ya tenemos claro en la palabra que no. Ese no es el diseño de Dios. Dios quiere que el hombre tenga un estado de dignidad. Y cuando digo hombre me refiero al género humano, no me estoy refiriendo al varón, ¿sí? Al género humano. Dios quiere que cada uno de nosotros estemos en un alto estado de dignidad. Es más, la palabra de Dios dice que Dios a nosotros nos encontró en un estado de vileza, de pecado y de inmundicia, porque dice la Escritura que Dios escogió lo vil, lo menospreciado, lo necio de esta tierra, ha escogido Dios para avergonzar a lo que es, ¿sí? A lo que no es, lo escogió para avergonzar a lo que es. ¿Me explico? ¿Qué nos está diciendo ese texto? Que Dios a nosotros nos quiere tener como si fuésemos el último orejón del tacho, como decimos acá en la Argentina, ¿sí? Que somos el residuo de todos estos valores, que tenemos que estar allá al servicio de todos, siendo esclavos de la familia, esclavos del trabajo, esclavos del sistema, esclavos de todas las demás cosas. ¿Y nosotros dónde y cuándo nos ubicamos? Pues ahí vemos en la palabra de Dios que Dios nos ha dado un estatus a los hijos de Él, nos ha dado un estatus de dignidad. Primero, el primer estatus que cambió Dios en nosotros fue el día que le reconocimos como Señor y Salvador de nuestras vidas. Dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 1, verso 12, que a aquellos que le recibieron y que han creído en su nombre, Dios le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Imagina ese estatus. ¿Por qué fuimos cambiados en ese estado? Porque antes de ser hijos de Dios, éramos criaturas de Dios, éramos creación de Dios. Amén. Creación y criaturas de Dios, como todos los seres humanos de la tierra, pero no todos son hijos. No todos son hijos. Hijos son aquellos que han reconocido a nuestro Señor Jesucristo como Señor, como Salvador, y le han recibido en su corazón. Allí es donde tú cambias por primera vez tu estatus. Cambias tu estatus por primera vez. Y ese estatus, ese cambio de estatus, a ti te pasa de muerte a vida, porque la palabra de Dios dice que antes de reconocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Muertos en delitos y pecados. Pero ahora, 1 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Fíjense cuántos cambios de estatus, cuántos cambios de títulos y de créditos que Dios ha puesto sobre nuestras vidas. Entonces, ¿cómo sería coherente que en una escala de valores nosotros fuésemos el último orejón del tacho? Claro que no. Dios no te quiere allí. Si Dios te quisiera allí, no diría Apocalipsis 1:6 que Él te ha hecho a ti rey y sacerdote. No diría la palabra de Dios que Él te adquirió a ti por precio de sangre y te hizo nación santa, pueblo adquirido, sacerdocio real. ¿Te das cuenta? Mira todos los cambios de estatus que tuvimos a partir de venir al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es importante que nosotros nos ubiquemos donde Dios nos ubica, ¿sí? Donde Dios nos ubica. Y comencemos a creer lo que Dios quiere que creamos en su justa medida. Como dice el apóstol Pablo, cada uno tenga de sí la medida de consideración justa y apropiada, no creyéndonos más que los demás y tampoco menos, ¿sí? Es decir, Dios quiere que tengamos un sano amor propio, que no debemos confundirlo con egocentrismo, con egolatría. No se trata de eso. Se trata de que tú te ames como Dios quiere que te ames.
Si Dios te ha puesto en esos lugares, si Dios te ha dado esos títulos honoríficos, si Dios te sacó de la vileza y te dio dignidad y te puso en las alturas, porque dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 1, que nosotros fuimos puestos en las alturas, sentados con Cristo en lugares celestiales y bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Si Dios ha hecho todo eso por nosotros, ¿por qué nosotros habríamos de negarnos? Bien, eso tiene que ver con las corrientes de este mundo. Eso tiene que ver con pensamientos religiosos. Eso tiene que ver con pensamientos religiosos de falsa humildad. No, es que hay que ser humilde. Y creemos que ser humilde es ponernos en un estado de indignidad. No, señor. No, señor. No se trata de eso la humildad. La humildad tiene que ver con reconocer tus capacidades, tus virtudes y tus limitaciones. Allí sí hay humildad, cuando tú reconoces tus debilidades y tus fortalezas. ¿Me explico? Ahí sí hay humildad. Dios quiere entonces que nosotros comencemos a considerarnos en el lugar que Dios nos quiere tener, con los títulos y dignidades que Él nos ha dado. Y que, por último, debemos considerar el precio y el costo de que nosotros, tú y yo, hayamos sido llamados a hacer todas esas cosas. ¿Cuál fue el costo para que tú seas reina, rey, sacerdote, pueblo adquirido, nación santa, hijo de Dios, nueva criatura? ¿Cuál fue el precio para que tú pudieras tener todos esos títulos? El precio fue la vida de Jesús derramada en la cruz del Calvario. Entonces, imagínate que cuando tú no te aprecias de la manera que Dios quiere que tú te consideres y te aprecies, lo que estamos haciendo inconscientemente es rechazando esa gracia que Dios nos ha dado, rechazando ese regalo que Dios nos ha dado, porque a nosotros no nos costó nada. A nosotros no nos costó absolutamente ningún sacrificio. Dios no nos pide nada a cambio, solo que confiemos en ese sacrificio y en Cristo Jesús para que todos esos beneficios y todas esas dignidades vengan a estar en nuestra vida presente. Pero el pensamiento religioso se resiste. El pensamiento religioso dice, ay, es que no me lo merezco porque he sido tan malo. Sí, nadie te niega eso. Has sido de lo peor tú. ¿Quieres que te diga y te haga sufrir un poco? Si quieres lo hago. Tú fuiste la peor porquería que pisó la tierra. Tú y yo, ambos, hemos sido la peor porquería que pisó esta tierra. ¿Te gusta sufrir así? ¿Que te traten así? A la mente religiosa es, sí, porque yo me merezco que me traten así, porque he sido mala persona. Muy bien. Ya el Señor no te mira con esos ojos. El Señor te mira como a una hijita, a un hijito amado. Él no te mira con ojos de juez condenatorio. Él vino a salvar, no vino a condenar, dice la palabra de Dios. En Juan capítulo 3, verso 17 dice que el Hijo de Dios vino para salvar al mundo y no para condenarlo. ¿Me entiendes? Entonces debemos desintoxicar nuestra mente y nuestra cabeza de todos esos pensamientos religiosos, esas doctrinas que han entrado en nuestra cabeza por siglos, nos han metido pensamientos del sistema de religión y del sistema de este mundo, ¿sí? Para esclavizarnos, para ponernos justamente en ese orden de valores en el último lugar y creer que ahí es donde tenemos que estar. No, Señor. Recupera tu amor propio. Comienza a mirarte con los ojos de Dios. Deja de odiarte y de rechazarte. Deja de autocondenarte. Deja de hacer todo eso, porque si Dios, repito el concepto que lo he dicho tantas veces, si Dios, que es santo, 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 3 veces santo, te ha perdonado todos tus pecados, ¿quién eres tú para no perdonarte? ¿Quién eres tú para no perdonarte? ¿Te das cuenta? La condenación más grande que pesa sobre tu vida no es la de Dios, es la tuya misma. Es la tuya misma, porque no te has sabido perdonar y amar como Dios quiere que te ames. Entonces, cambiemos el chip, amados. Cambiemos el chip. Formateemos el disco duro de nuestro cerebro y de nuestro corazón y comencemos a meterle la información correcta, la información de la palabra de Dios
a nuestra mente y corazón. Y empecemos a ver nuestras vidas como Dios quiere que la veamos y a apreciarnos como Dios quiere que nos apreciemos. Fíjense, aquí nos revela la palabra de Dios cuánto y cómo quiere el Señor que nos amemos. Dice Mateo capítulo 22, versículo 37. Jesús, hablando acerca de este mandamiento, este gran mandamiento, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo, escucha ahora, ya nos quedó claro que el primero habla de Dios, que lo tenemos que tener en primer lugar, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y preste atención a lo que dice ahora. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Sí? Cuando tú amas, esa es la ley de Cristo, la ley del amor. Cuando tú amas, vas a cumplir con toda la ley de Dios, porque nunca te vas a rebelar contra un Dios que amas y nunca le vas a hacer daño a un prójimo que amas y nunca te vas a hacer daño a ti, porque vas a aprender a amarte a ti y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Me explico? Así que tú te amas como amarás a tu prójimo. Así dijo Jesús. Así como te amas, amarás. Así como te amas, amarás a tu prójimo. Ahora, notemos esto. Aquí hay algo muy interesante que lo expliqué el año pasado en una de los seminarios de familia que dimos, ¿sí? Tocamos estos temas, pasamos por encima, pero esta vez los quisimos profundizar un poquito más. Fíjense lo que significa prójimo. Si usted va a su diccionario y busca la palabra prójimo, dice en el diccionario, individuo cualquiera, primera acepción. Segunda acepción, cónyuge. Cualquier persona que está a tu lado es tu prójimo. La palabra prójimo viene del latín proximus, que también significa próximo. Es decir, cualquier persona, cualquier individuo que está a tu lado, cerca de ti, es un prójimo, es un próximo, ¿sí? Pero especialmente el diccionario deja claro que el primer prójimo más próximo que nosotros tenemos a nosotros es nuestro cónyuge. Nuestro cónyuge. Ese es el prójimo más próximo que nosotros tenemos. ¿Sí? ¿Qué es lo que formamos nosotros con ese cónyuge? La familia. La familia. Aquellos que tienen la bendición de tener esposas y de tener esposos han formado una familia. Ahora, algunos por ahí piensan, bueno, pero yo estoy solito. Yo estoy aquí solita con mi alma. Y se sienten incompletos. Fíjense qué cosa más llamativa. La palabra de Dios utiliza el término soltero, para hablar de la persona que está sola, soltero. Y etimológicamente, la palabra soltero, ¿saben lo que significa? Entero, completo, sin divisiones. Y Pablo utiliza esta palabra cuando habla precisamente del matrimonio. Y dice que aquellos que han formado un matrimonio, lamentablemente ya no están enteros, sino que se han dividido en dos. Se han dividido en dos, porque tienen que servir a Dios y al mundo. Cuando dice servir al mundo se refiere a estar atento a la familia, al cuidado de la familia y demás. Entonces, aquellos que hemos tenido la bendición de formar una familia, tenemos que trabajar el doble a veces. ¿Sí? Y aquellos que están solitos pueden disfrutar de su soltería, pueden disfrutar la soledad. Amen esa soltería y esa soledad mientras les dure. Mientras les dure, ámenla, disfrútenla y pónganse al servicio del Señor, dice el apóstol Pablo. Utilicen ese tiempo positivamente, constructivamente. Edifiquen el reino de Dios mientras puedan y mientras puedan estar consagrados al 100% al Señor, háganlo.
Háganlo, porque no hay cosa más grande, no hay causa más grande, no hay actividad más grande, ni propósito más grande al cual puedas consagrar tu vida que a la del reino de Dios y su extensión en la tierra. Amén. Así que estar solo no es pecado, hermanos queridos. Recuerdo que años atrás ministraba a una persona, una mujer, y estaba muy depresiva y muy triste. Y yo le digo, ¿pero por qué estás en esta situación? Lo que pasa es que estoy sola, pastor, estoy soltera y estoy sola. Ah, bueno, está bien, naturalmente tenemos necesidad de estar con alguien afectivamente, es una necesidad humana eso. Ok, bueno, es natural entonces que te sientas así. Pero, entonces, ¿qué tú quieres que Dios haga por ti? Bueno, que Dios me dé un esposo para así formar una familia. Pero ¿y por qué te quieres casar? Empecé yo a indagar, ¿sí? Porque a veces en esas preguntas comenzamos a descubrir los propósitos del corazón, que muchas veces es engañoso y perverso, dice la palabra de Dios, si no lo tenemos bajo el control del Espíritu Santo. Entonces le pregunto a esta persona, ¿y por qué tú te quieres casar? Y es que lo que pasa es que todo el mundo me dice que voy a quedar para tía, ya me dicen solterona, el otro me dice que me voy a quedar sola para siempre y que... A ver, a ver, a ver. Entonces, ¿tú te quieres casar porque hay presión social sobre ti? Y me terminó reconociendo que sí. Que lo que más la presionaba era eso. Que todo el mundo quería que se casara para que no quede como solterona, que no quede como tía, que no quede como... ¿Y por qué no? ¿Se imaginan ustedes que le hubiesen dicho al apóstol Pablo eso? Pablo, queremos que te cases porque no queremos que quedes para tío. No queremos que quedes solo para siempre. Y Pablo estaba feliz de estar solo. Él decía, el apóstol Pablo decía, gracias a Dios que estoy solo y gracias a Dios que tengo el don para estar solo. Hasta el fin de mis días elegí estar solo. Elegí estar solo porque estoy entero, decía Pablo, enteramente al servicio del Señor. ¿Sí? Entonces disfrutemos cada etapa de nuestras vidas, hermanos. Disfrutemos cada situación de nuestras vidas y si el Señor quiere darnos algo, mejor todavía que la situación en que estamos, preparemos nuestro corazón para eso, siendo felices con nosotros mismos primero, amándonos nosotros primero. Tú no necesitas a otro para ser feliz, tú tienes que ser feliz con el Señor. Él es más que suficiente para llenarte de gozo y felicidad en tu vida, más que suficiente. Sí, algunos me miran como diciendo, claro, usted porque está casado, pastor. Claro, usted porque no entiende. No podría entender porque está casado. Sí, la verdad que sí, eso es una verdad absoluta esa. Yo no puedo empatizar el 100% porque ciertamente estoy casado, ¿sí? Ciertamente estoy casado. Y conozco también las situaciones que hay que vivir estando casado. ¿Entiendes? Por eso yo te estoy aconsejando, disfruta tu soltería. Disfruta tu soltería. Gloria a Dios. Todo es bendición, hermano. Todo en su tiempo y en su hora, Dios lo ha hecho precioso. Todo hay que aprender a disfrutarlo y a gozarnos en la bendición que Dios nos ha extendido. Muy bien, volvamos ahí al tema. Entonces, nuestro primer prójimo es nuestro cónyuge. Ese es nuestro primer y más próximo prójimo que tenemos en nuestra vida. Es decir, que según el diccionario, entonces, si el diccionario así lo expresa, yo debería amar a mi cónyuge como a mí mismo. Si el Señor Jesucristo dijo eso, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿a quién debería amar yo como a mí mismo? A mi esposa. Bien, eso dice el diccionario. Pero ¿será coherente con el texto bíblico, con la enseñanza y la doctrina cristiana eso? Vamos a la Biblia. Efesios 5:28 dice, el esposo debe amar a su esposa así como ama a su propio cuerpo. O sea, ¿cómo te amas tú, esposo? ¿Cómo te amas tú? ¿Cómo te cuidas tú? ¿Cómo te sustentas tú? Así lo harás con tu esposa. ¿Te das cuenta? Hay hombres que no se valoran, hay hombres que no se aman, hay hombres que se rechazan, hay hombres que se autocondenan, hay hombres que no se aman como son, física, emocional, en su personalidad, no se aman, no se aceptan, se autorrechazan. Imagínate, si tú tienes ese tipo de amor hacia ti, así amarás
¿Recuerda? En la placa anterior decíamos, así como te amas, amarás. Así como tú te amas, amarás a tu prójimo. Es decir que, así como tú te amas, amarás a tu primer prójimo, que es tu cónyuge. Bien, ¿qué dice el texto? El hombre que ama a su esposa se ama a sí mismo. O sea, que el texto bíblico tiene coherencia con lo que estábamos viendo en el diccionario también. Porque nadie desprecia su propio cuerpo, dice el verso 29. Al contrario, lo alimenta y lo cuida del mismo modo que Cristo cuida a la iglesia. Del mismo modo que Cristo cuida a la iglesia, así Dios demanda de nosotros los varones que cuidemos a nuestras esposas. Nuestro primer prójimo. Nuestro primer prójimo. Recuerden, amor propio no es egolatría ni egocentrismo. Ámate en la justa medida como Dios quiere que te ames, que te autorrespetes, ¿sí? Y de esa manera vas a poder amar a la otra persona, a esa persona que se ha hecho uno contigo, lo podrás amar con un amor maduro, con un amor perfecto. Podrás amar a esa persona. Así como te amas, entonces amarás. Cuando te amas de esta manera, puedes cumplir el siguiente principio con todos los seres humanos, comenzando por tu esposa y tus hijos, y después todos los demás parientes, amigos, vecinos, compañeros y toda la sociedad que te rodea. ¿Cuál principio? El que dice Mateo 7:12. Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Otra vez, fíjense cómo otra vez el Señor Jesucristo habla de la ley y los profetas. Cuando dio el gran mandamiento, primero y segundo, dijo, de esta manera cumpliremos la ley y los profetas. Y aquí otra vez el Señor cita lo mismo. Es decir, todo lo que Dios pudiera demandar desde su ley se cumple cuando nosotros amamos a Dios sobre todas las cosas, cuando nos amamos nosotros y de la manera que nos amamos, amamos a nuestro prójimo, no haciéndole a nuestro prójimo lo que no nos gusta que nos hagan a nosotros. Esa es la regla. Esa es la regla del amor, de la ley de Cristo. La ley del amor, ¿sí? La ley del amor que gobierna en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. En el libro de Romanos capítulo 5, versículo 5, dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. El amor de Dios. Esa ley de Cristo no se puede cumplir entonces si yo no estoy llenándome del Espíritu Santo cada día. ¿Te das cuenta por qué es tan importante esa comunión con el Espíritu Santo? Es tan importante buscar esa llenura del Espíritu Santo cada día. Hay una hermana aquí en la iglesia que ha consagrado un cuarto de su casa lo ha consagrado al Espíritu Santo. Ella le llama así, el cuarto del Espíritu Santo. Cuando me lo dijo la primera vez, yo dije, a ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Sí, pastor, me dice, yo tengo un cuarto y es el cuarto del Espíritu Santo. Yo dije, Señor, esta hermana, ¿qué estará haciendo? O sea, me imaginé unas películas así medio cazafantasma, no sé, unas películas raras. Y yo pensé, no sé, alguna cosa mística. ¿Qué hará esta hermana en el cuarto del Espíritu Santo? Entonces le pregunté, hermana, ¿y qué haces tú ahí en el cuarto del Espíritu Santo? Allí yo me encierro con Dios. En ese lugar me encierro con papá. Allí lo adoro, allí canto, allí oro, allí leo la palabra, allí paso tiempo con Dios. ¡Wow! Dije yo, qué bueno que está eso. Qué bueno sería que todos pudiésemos tener el cuarto del Espíritu Santo en nuestras casas, ¿no? Un lugar consagrado para el altar, un lugar consagrado para ir a la presencia de Dios, como dice Mateo 6:6. Entra en tu cuarto, cierra tu puerta y allí en lo secreto busca a tu Padre que ve en lo secreto y te recompensará en público. Qué cosas valiosas, esas prácticas que a veces no las tenemos muy en cuenta, ¿sí? Designamos cuartos para tantas cosas en la casa, para tantas cosas designamos cuartos, hasta para guardar, amontonar cosas que no tienen ningún valor, hacemos un cuarto, un depósito.
Qué tremendo, ¿no? Que hagamos un cuarto para guardar cosas que no tienen valor y que no tengamos un cuarto para encerrarnos con Dios. Para pensarlo, ¿no? Para pensarlo. Aquellos que tienen la posibilidad de hacerlo, qué lindo sería que consagren un espacio de la casa exclusivamente para el Señor. Y si no tienen dónde, su propio cuarto, su habitación, su dormitorio. Designarlo un día a la semana con un horario donde nadie lo moleste. Usted entra allí y está en la presencia de Dios, con su palabra, en su presencia, orando, adorando al Señor, cantando alabanzas. Usted va a salir de ese cuarto siendo otra persona. Porque la intimidad con nuestro Dios, el mirar cara a cara la gloria de Dios, es lo que a nosotros nos transforma de gloria en gloria, dice su palabra. Amén. Entonces, qué importante que es darnos esos lugares que Dios quiere que nos demos. Darnos ese lugar. Tener ese lugar para nosotros en la casa, tener el tiempo para nosotros, para poner a Dios en primer lugar realmente, ¿sí? Y darnos nosotros mimos, automimos, ¿sí? Automimos. ¿Cuánto hace que no te regalas algo? Siempre regalándole al otro, a los hijos, a la mamá, al esposo, a todo el mundo. ¿Y para ti cuándo? ¿Cuándo te vas a hacer un regalito que te guste? Algo que a ti te agrade. ¿Cuándo te vas a hacer un mimo para ti? ¿Te das cuenta que has vivido la vida pensando en los demás y cuando vas a comprar algo para ti, ¿qué haces? Busca lo más barato, busca lo más, lo más conveniente, porque, al otro sí le vamos a dar todo de marca, todo, de lujo le vamos a dar al otro, pero para nosotros, ¿qué? ¿Sabes qué pasa cuando tú no te aprecias? Los demás te menosprecian. Aquellos que viven para los demás y piensan que eso es la expresión máxima del amor, se equivocan. Cuando tú vives para los demás y no demuestras tu amor propio hacia tu persona, no te amas tú, los demás te menosprecian también. Por eso, muchas personas que han dado su vida por sus hijos, por sus nietos, por sus esposos, por sus esposas, han dado la vida, trabajado todo el tiempo, toda la vida, sacrificándose por el otro. Y un día el otro ya no te necesita, ¿y qué hace? Levanta vuelo y se va. Chao. Y tú dices, ¿pero y yo? ¿Y tú qué? Si tú siempre te dejaste en el último lugar, seguirás estando en el último lugar de la otra persona también. ¿Te das cuenta? Entonces, ámate con un amor justo y medido, conforme al amor de Dios hacia tu vida, y cuando tú te ames y te des tu lugar de dignidad, los demás te van a respetar. Los demás te van a valorar y te van a respetar. Cuando tú te ames, vas a ver cuánto respeto va a despertar tu amor propio. Mucho respeto va a despertar tu amor propio. De esa manera, haremos con los demás. De esa manera, amaremos a los demás como a nosotros mismos. Nunca haciendo a los demás lo que no nos gusta que nos hagan a nosotros. El tercer valor viene de la mano con este. Ahora, a partir de ahora vamos a ver que los valores se empiezan a desencadenar. Se empiezan a desencadenar uno detrás del otro, se empiezan a entrelazar. Vamos a notar eso a partir de este tercer valor, que es, y dijimos, que es la familia. La familia. Primero Dios, segundo yo, tercero familia. Tomaremos ahora otro aspecto de este texto de Efesios que estábamos leyendo recién. Fíjense que es el mismo texto que leíamos atrás, Efesios 5, 28 y 29. Pero recién tomamos solamente el versículo 28 que dice, el hombre que ama a su esposa se ama a sí mismo. Ahora vamos a ver otro aspecto de este pasaje en la siguiente placa. Dice, el esposo debe amar a su esposa, a su prójimo, así como ama a su propio cuerpo. El hombre que ama a su esposa se ama a sí mismo. Porque nadie, aquí vamos a prestar atención a esto, porque nadie desprecia su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, del mismo modo que Cristo cuida a la iglesia. Primer punto. Cuando yo estaba estudiando y preparando este mensaje, meditando las Escrituras,
buscando en ellas, a través de la exégesis de los pasajes, la revelación que Dios quería darnos como iglesia, el Señor me frenó en el versículo 29, en la primera parte, en principio, cuando dice, porque nadie desprecia su propio cuerpo. Y yo dije, eso no es verdad, en mi mente. Dije, eso no es verdad. Y cuando yo escuché eso en mi mente, eso no es verdad, dije, pero ¿cómo puedo decir eso si la palabra de Dios está diciendo lo contrario? ¿Cómo yo en mi mente puedo rebelarme contra Dios y su palabra? Me pareció que mi mente se había puesto tan carnal y tan mundana en ese momento cuando dije, eso no es verdad. Pero después me permití meditar y reflexionar sobre eso y me pregunté, ¿es realmente que nadie desprecia su propio cuerpo? ¿Por qué el Señor lo dijo? ¿Para qué el Señor dijo esto y lo dejó expresado allí? Entonces yo me tengo que preguntar, ¿yo amo mi cuerpo o desprecio mi cuerpo? Dura pregunta, ¿no? Dura pregunta. ¿Qué queremos? Como les digo siempre, ¿queremos ser felices o queremos saber la verdad? Yo elijo la verdad, aunque duela. Algunos quieren ser felices en la ignorancia, en la negación, pero el Señor nos confronta con la verdad, esa verdad que nos hace libres. Entonces aquí dice, nadie desprecia su propio cuerpo, pero a mí la realidad me dice otra cosa. A mí la realidad me dice que hay gente que desprecia su cuerpo, que se mira al espejo y no se ama. Bien, entonces la pregunta ahora, la reflexión, la meditación en la palabra me llevó a preguntarme, ¿quién escribió esto? ¿Para quién lo escribió? ¿Quién inspiró estas palabras? Bien, sabemos nosotros que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, para instruir, para enseñar al hombre en justicia. Eso dice la palabra de Dios en Timoteo. ¿Sí? Ahora, toda escritura ha sido inspirada por Dios y escrita por los santos hombres de Dios que fueron usados para eso. En este caso, el apóstol Pablo. ¿Sí? ¿A quién le escribió esta palabra? A la iglesia. Dando por sentado ya, escuche bien, dando por sentado ya que nadie debería estar despreciando su propio cuerpo, sino amándolo. Ahí está el punto del texto. Eso de despreciar su cuerpo queda para gente que no tiene el valor de sí mismo, que no se ha sabido valorar a sí mismo, para aquel que no tiene amor propio. ¿Sí? Tú debes amar tu cuerpo. Y cuando tú amas tu cuerpo, lo cuidas, dice el texto. Y lo alimentas. Y qué tremendo estos dos términos, alimentar y cuidar. ¿Qué nos imaginamos cuando hablamos de alimento? Yo me imagino comerme un asado gordo con mucha grasa, así, que sea sabroso. ¿Pero eso es realmente alimentar el cuerpo? ¿Nutrir el cuerpo? No. Y lamentablemente estamos en una sociedad de consumo que en vez de llevarnos a cuidar el templo del Espíritu Santo, con todo lo elaborado que se come hoy en día, con tanta cosa tan manipulada y tanta cosa antinatural, en vez de cuidar el templo muchas veces lo descuidamos y no lo estamos alimentando, estamos calmando el hambre, pero no lo estamos alimentando. Qué importante entonces lo que dice la palabra de Dios. Cuidar nuestro cuerpo desde la alimentación. Fíjense el lugar que le está dando aquí, el alimento. Lograr cuidarnos con el alimento sano, saludable, nutritivo, lo que realmente alimenta al cuerpo, eso tiene que ver con tu amor propio. Si tú te amas, te cuidas, nutres tu cuerpo, lo alimentas a tu cuerpo, pero no lo dañas a tu cuerpo. No le metes cosas tóxicas a tu cuerpo que dañan y destruyen tu salud. Lo cuidas. Eso dice la palabra aquí. Así como tú te amas cuidando tu cuerpo, amando tu cuerpo, no despreciando tu cuerpo, así tienes que amar a tu esposa, cuidándola y alimentándola a ella también. Así como Cristo amó y cuidó a la iglesia. Fíjense cómo el Señor en 2 versículos nos habla de tantas cosas importantes para nuestra vida. En apenas 2 versículos
tanto conocimiento y tanta sabiduría para ordenar estos valores en su justo lugar y a fin de que la vida comience a fluir de otra manera. Que realmente nuestra vida fluya de otra manera. Que la bendición de Dios nos visite porque estamos amándonos. Primero nosotros, cuidándonos. Estos días atrás, mi esposa me va a retar después de esto que voy a decir, pero es una infidencia. No le cuenten nada a mi esposa que yo voy a decir esto. Uy, abrió la cámara. Soné. Estos días atrás, en Mujer Integral tuvieron la bendición de que los visitara Cecilia, una coach de salud, ¿sí? Y les ha estado hablando de la importancia del ejercicio físico y de crear hábitos saludables. Y miren ahí atrás de mi esposa lo que hay. ¿Ven ahí en la ventanita donde está mi esposa? Ahí tiene su bicicletita. Ella, desde que nos regalaron esa bicicleta, jamás había subido hasta que Cecilia apareció en su vida. Pasaba por al lado de la bicicleta y la miraba así como diciendo, ¡ay, qué linda la bicicletita! Pero ni ahí de hacerle un cariñito a la bicicletita. Y después que toma conciencia de eso, un día voy, me dio risa porque una mañana yo no sabía nada de esto que estaba pasando, y me pregunta Melba una mañana, me dice, pastor, me dice, ¿qué hizo esta mañana la pastora? Porque ya habían tomado acuerdo de que iban a empezar con hábitos esta mañana, y yo pensé, esta mañana se levantó, le digo, fue a la heladera, llenó un vaso de yogur, agarró un paquete de galletitas dulces y se fue a acostar con eso. Otra vez. Dice Melba. Dice Melba, casamos a la pastora, la encontramos en infracción. Okay. Y después nos reíamos con mi esposa porque le contaba esa anécdota, ¿no? Y después veo a la tarde que mi esposa se subió a la bicicleta. ¿Qué? Digo yo, ¿qué pasó acá? Y al otro día se subió a la bicicleta. Y al otro día, y no ha dejado de subir a esa bicicleta durante todo este tiempo, haciendo ejercicio diario, ¿sí? Y yo la comienzo a ver y la veo, y ahora anda ágil y se mueve para allá, para acá. Antes andaba con las piernitas a la rastra por ahí, a veces medio inflamadas las piernas. Ahora va, viene, se mueve, bajó unos kilos, se está poniendo pipí cucú, ¿sí? ¿Por qué? Porque se está amando. Y eso despierta en mí mucha alegría, mucho cariño, mucho amor y mucho respeto hacia ella, porque ella se está amando y se lo está demostrando a sí mismo. Y a veces el amor es sacrificial, hermanos. A veces hay que hacer un sacrificio. El amor es sacrificial. Entonces, no es fácil tener que hacer ejercicio. No, pero eso es parte de nuestro cuidado personal y de nuestro amor propio. Cuando yo amo mi cuerpo y no desprecio mi cuerpo, como dice aquí Efesios, ¿sí? Porque nadie desprecia su cuerpo, al contrario, lo nutre y lo cuida del mismo modo que Cristo cuida a la iglesia. El Señor a nosotros no nos da mal alimento. El Señor a nosotros no nos da un alimento sancochado, medio quemado, medio chamuscado, No, el Señor nos da el alimento más precioso, el maná del cielo, su palabra preciosa que nos nutre, nos fortalece, nos levanta, Hermanos queridos, así como Cristo ama a la iglesia, dice, varón, ama a tu esposa, aliméntala y cuídala, cuidando primero de ti, de tu cuerpo. No desprecies tu cuerpo, cuídate tú. Y vas a ver que tu esposa va a estar también muy feliz cuando te vea a ti cuidándote. El cuidado personal es tan importante en el matrimonio. Cuando el hombre se descuida, cuando el hombre no se ama a sí mismo, cuando el hombre no cuida su apariencia, no cuida su cuerpo, no se nutre, no se alimenta bien, no hace... ¿Qué pasa con la esposa? ¿Lo mira? A la esposa le da pena mirarlo a uno, hermanos. Le da pena. Sí, hermanos, le da pena. Nos miran las esposas a veces y dicen, pobrecito. Claro, no despertamos cariño, no despertamos amor, no despertamos eso porque nosotros no nos cuidamos. Pero cuando nosotros nos apreciamos y nos cuidamos a nosotros mismos, despertamos ese respeto
es nuestra esposa. Así como a mí me despierta tantos afectos y sentimientos tan lindos, mi esposa cuando la veo, ella que se cuida. Me pone feliz que se cuide, que se cuide, que se vea bonita, me pone muy feliz eso, que se ame a sí misma, porque el amor hacia ella me beneficia a mí también. A mí también me beneficia. ¿Se dan cuenta? Es recíproco, somos uno en el matrimonio. Primero Dios, segundo yo, tercero familia. En este caso coloca al hombre, cuando habla de cuidar, de alimentar y de cuidar, coloca al hombre en la responsabilidad de ser el proveedor. Y aquí cuando digo hombre sí me refiero al varón, ¿sí? Debemos entender los varones que tenemos responsabilidades ante Dios sobre nuestras familias. Dice Efesios 5:29, porque nadie desprecia su propio cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida del mismo modo que Cristo cuida a la iglesia. La alimenta y la cuida, refiriéndose a esto, a la responsabilidad de ser proveedores. Ahora, ¿qué pasa si yo no proveo? Si soy irresponsable en ese sentido y no proveo para mi casa, ¿qué pasa conmigo? ¿Cómo me mira Dios a mí? ¿Cómo me mira el mundo a mí? ¿Cómo me ve Dios y cómo me ve el mundo? Fíjense lo que dice 1 de Timoteo 5:8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. No te enojes conmigo. Yo solamente soy el comunicador del mensaje. El mensaje es del Señor, de nuestro Dios. Dios quiere, entonces, que tú te veas como Él te ve. ¿Cómo te ve a ti, varón, Dios? Dios te ve a ti siendo el proveedor de tu casa. Sí, pero yo quiero ser, pero no, que las cosas están difíciles. Ok, no estás manifestando fe. Es lo que dice justamente el texto. El texto dice que niegas tu fe cuando no provees para tu casa. Una de las formas de negar la fe es esta. Es esta, claramente es esta. Y venimos a ser peor que una persona del mundo. Porque la gente que está en el mundo trabaja, se sacrifica, le busca la vuelta a la cosa para sustentarse y no dependen de Dios. Dependen de ellos mismos, de su fuerza y de su salud. Sin embargo, nosotros somos hijos de Dios. ¿De quién vamos a depender más que de Dios? De Él viene todo don perfecto, dice la palabra, toda bendición. Dios quiere que las bendiciones nos alcancen, pero no entendemos cómo funcionan las matemáticas de Dios muchas veces. No entendemos. Sí, entonces yo tengo que salir corriendo, desesperado, a buscar trabajo y hacer esto. No. El Señor Jesucristo enseña claramente que no debemos nosotros comportarnos como los gentiles. Ellos andan afanosos todos los días, estresados y locos detrás del dinero. Nosotros no debemos estar en ese estado. Nosotros debemos estar en un estado de absoluta confianza y fe. Absoluta confianza y fe. ¿Cómo lo va a hacer el Señor este mes? No sé. Yo lo único que sé es que a mí Dios me dice en su palabra que no me va a hacer faltar el plato de comida en mi mesa. Y que no solo voy a tener para mí, voy a tener hasta para dar, hasta para compartir con otros. Dios me dice a mí eso en su palabra. Si yo no le creo a Dios, voy a andar afanado y desesperado todo el mes. Ay, pastor, pero yo he tratado de hacer lo que usted me dice y he confiado en el Señor y pasó el día y no pasó nada. La comida no vino a la mesa. ¿Será porque ese día tenías que ayunar? Tienes que entender los propósitos de Dios. Quizás ese día el Señor te estaba llamando a ayunar y tú te estabas quejando porque no había comida en la mesa. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su hora. Probablemente estás pasando por un momento de apriete. Es lo más probable. Lo más probable, porque la palabra de Dios así lo dice. En Deuteronomio 28 dice que la disciplina del Señor, ¿cómo es? El Señor te cierra el cielo. Te cierra el cielo. ¿Por qué? Porque cuando tenemos hambre buscamos a Dios. Cuando tenemos sed, buscamos a Dios. Entonces, ¿qué hace el Señor? Para disciplinarnos, nos cierra el cielo. O sea, dejan de caer esas bendiciones preciosas cada día.
Y cuando dejamos de sentir la bendición de Dios en la provisión, ¡ay!, nos desesperamos. Bueno, es tiempo de ayunar, es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de buscar su rostro, de arrepentirnos, de manejarnos como incrédulos, dice aquí la palabra. De manejarnos como una persona del mundo y empecemos a manejarnos como hijos de Dios, creyéndole a Dios. Creyéndole a Dios. Créele a Dios. Como te dije, yo no sé cómo llegamos a fin de mes. Lo único que yo sé, es más, ni siquiera, durante todo el día yo no pienso eso. No me preocupo por eso. Solo sé que si yo hago la voluntad de Dios, busco el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas son añadidas. Son añadidas, hermanos queridos, hermanas queridas, son añadidas, no les quepa duda. Ustedes pongan a Dios en primer lugar. Pónganse ustedes en segundo lugar. Pongan a su familia en tercer lugar. Y al trabajo en el lugar que le corresponde. Cuarto lugar. No es para que usted esté debajo siendo esclavo del trabajo, esclavo de lo material, esclavo del sistema laboral, esclavo de... No, relájese y disfrute las bendiciones materiales que Dios ha querido darnos a nosotros a través del trabajo. El trabajo es una bendición, ¿sí? Y si no hay trabajo, invéntelo. Pídele a Dios diseños, pídele a Dios creatividad, pídele a Dios eso. ¿Sabe lo que ha creado este mundo y este sistema capitalista en el que el mundo vive? En que la mayoría de las naciones de la Tierra viven. Ha creado mentes dependientes. Mentes dependientes. La mayoría de las personas de la Tierra tienen mente de empleado. Cuando usted le pregunta a las personas, ¿qué quisieran hacer? ¿Qué tipo de trabajo quisieran hacer? A mí me gustaría conseguir, ando tirando currículum porque quiero conseguir trabajo. ¿Y por qué? ¿Por qué no haces tú algo? No, es que a mí me gusta tener seguridad. La gente quiere seguridad y esa seguridad es ficticia, hermanos. Es ficticia. Se agarran de la seguridad de un empleo y no de la seguridad de Dios. Si hay algo seguro de qué agarrarse y de qué tomarse es del Señor, no de un trabajo. Que eso nos da seguridad porque a fin de mes tenés esto, aunque sea poquito, pero tenemos. Eso es mente de empleado, mente dependiente. Esa es la mente que ha creado el sistema capitalista de este mundo. Un sistema salvaje muchas veces, que no respeta a la humanidad, la usa la humanidad. El hombre es un número más en ese sistema. Entonces tú no tienes que ponerte en esa esclavitud. Tú tienes que aprender a ser dependiente de Dios. Si Dios te quiere dar un trabajo estable, buena hora, gloria a Dios por eso, pero tú no dependes de la seguridad de ese trabajo. Tú dependes de la seguridad que te da Dios. Porque un día si ese lugar te desprecia o te echan, el Señor se va a ocupar de ti. ¿Me entiendes? Cada cosa en su lugar. Es muy importante para que los valores se ordenen y vivamos esa vida coherente con nuestro Dios. Dijimos esto que, fíjense, presten atención a esto. Dijimos que esto era el rol del varón. El rol del varón. El varón tiene esta responsabilidad de ser un proveedor en la casa. Ahora, si fuera necesario, en una situación de crisis o de necesidad, ¿está mal que la esposa ayude al esposo financieramente? ¿Estaría mal? Claro que no. Claro que no. Lo único que tenemos que entender es que ella no tiene el peso de la responsabilidad de ser la proveedora. Ella no lo tiene que tener. El que tiene que sentir ese peso de responsabilidad somos nosotros los varones con nuestra familia. Pero si la esposa desea acompañar a su esposo en la provisión para el hogar, bienvenido sea. La Biblia dice que tal mujer es una mujer virtuosa. Así lo habla la Biblia. Fíjense, tomé apenas unos pocos versículos de este pasaje que muchas veces se lo espiritualiza. Cantidad de veces he escuchado predicar en reuniones de mujeres la mujer virtuosa. Y lo quieren llevar para el lado espiritual, espiritualizar todo el texto. Y resulta que el texto de espiritual no tiene nada, si lo vemos en términos humanos y terrenales. Fíjense de lo que habla el texto. Aquí no habla de cuestiones espirituales. Habla de cosas totalmente terrenales. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. ¿Qué hace la mujer?
trabaja, trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. ¿De qué está hablando eso? Una mujer de negocios, una mujer que busca los buenos negocios, negocios convenientes, hace compras inteligentes, no hace compras pasionales, ¿sí? Una mujer que, si es necesario, va lejos a buscar el pan de su casa. Si es necesario y conveniente, aún de lejos lo trae. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Fíjese lo que hace esta mujer. Considera la heredad, considera un campo. Eso es una heredad. Considera un campo. Lo compra a ese campo y planta viña en ese campo del fruto de sus manos. Es decir, del trabajo que más arriba dice que esta mujer llevó a cabo, juntó dinero, tanto dinero como para poder comprar un campo y plantar viñas ahora. Usted dirá, ¡ay, qué lindo! Tener una parcelita con una plantita de viña ahí. No, no está hablando de eso. Está hablando de una mujer de negocios que plantó viñedos. Se volvió empresaria de vinos. Fíjense lo que dice. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios. ¡Apa! Aquí está hablando de negocios ahora. Su lámpara no se apaga de noche, aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Fíjense cómo sigue trabajando y produciendo esta mujer. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Es una mujer generosa, tiene para dar, porque es una mujer productiva. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. ¡Wow! Ella se hace tapices de lino fino y púrpura a su vestido. Miren cómo se viste esta mujer. Miren cómo se viste. Se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Lino fino y púrpura. Las telas más finas y costosas. Vestida elegantemente. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende. Y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura. Y se ríe de lo porvenir. Dígame ahí, ¿qué parte de esta es espiritual? No, habla de una mujer de negocios que a lo largo de su vida ha ido progresando. Comenzó tejiendo con las manos, comenzó de a poquito, comenzó haciendo cosas con sus manos, trabajando con sus manos. Luego juntó dinero, se compró un campo, plantó viñedos. Se transformó en una mujer de negocios y después puso una fábrica textil porque llegó a vender a los mercaderes. Es decir, exportó, llegó a exportar esta mujer. ¡Qué mujer de negocios! A esa mujer la llama mujer virtuosa. O sea, claro que es importante el ornato de un espíritu afable, como dice la palabra de Dios. Un espíritu afable y apacible es más importante que las cosas que tienen que ver con la estética física. Por supuesto que sí. Pero también esto es importante. Una mujer que es esforzada y sacrificada, que acompaña a su marido en el proyecto de vida que juntos han comenzado, es una bendición. Es una mujer virtuosa. Es una rebendición tener una esposa con estas características. ¿Sí? Así que los hombres cristianos no debemos ser machistas, pensando, no, acá el único que trabaja soy yo soy el hombre de la casa, el proveedor. No, Señor. Aquí la palabra de Dios nos enseña que la mujer también nos puede ayudar. También nos puede ayudar. Seamos un poquito más humildes, ¿sí? Y reconozcamos las habilidades y las virtudes de nuestras esposas, que pueden ser grandes mujeres de negocios, grandes empresarias, grandes productoras, grandes emprendedoras. Y fíjense que aquí no dice que esta mujer busca la seguridad de un empleo. Ella fue la que emprendió. Ella fue la que emprendió. Y ella fue la que creció en sus negocios. ¿Te das cuenta? La mentalidad diferente que hay en este tipo de mujer. Muy bien. Interrogantes para los esposos. ¿Podríamos decir los varones cristianos? Aquí va para los esposos. ¿Podríamos decir los varones cristianos que somos buenos hombres de fe, cuidadosos de nuestras esposas de nuestra esposa e hijos, si no trabajamos para el sostenimiento y cuidado de ellos? Entonces, según el criterio de este pasaje que leíamos anteriormente en Timoteo, ¿qué dice allí? Hemos negado la fe y somos peor que un incrédulo si no trabajamos por el sostenimiento y el cuidado de nuestra familia. ¿Ok? Entonces, ¿podemos decir nosotros los varones cristianos que somos buenos hombres de fe?
cuidadosos de nuestra esposa e hijos si no trabajamos por el sostenimiento y el cuidado de ellos? Claro que no. Pero aquí sucede otro tema. Présteme atención, varón. Présteme atención. Aquí sucede otro problema. Como esto se ha metido tanto en la mente de los hombres, también con el sistema capitalista, se ha metido tanto en la cabecita de los varones de que deben ser los proveedores de la casa, que terminó sucediendo algo terrible. Esta filosofía, que es judeocristiana, nace de ahí, se ha mantenido por siglos en la mente de los varones, por lo que muchos han llegado a reducir la expresión del amor paternal solo en ser proveedores de alimento, ropa y techo. Y ahí está el otro problema. Nos han metido tanto en la cabeza a los varones que tenemos que ser los proveedores de la casa, que nos hemos desvivido por eso, nos hemos gastado la vida trabajando por eso, ¿sí? Y creemos que el amor se expresa solo y únicamente de esa manera. Hemos reducido la expresión de la paternidad y del amor a darle comida, ropa y techo a nuestros hijos y a nuestra esposa. ¿Es eso lo que Dios quiere que hagamos como varones de Dios, como hijos de Dios? Claro que no. Los padres tenemos esta responsabilidad. Proverbios 3:12 dice, porque Dios corrige a quien ama, a quienes ama, como corrige un padre a sus hijos. Entonces, ¿solo debemos ser proveedores de cosas materiales? No. De hecho, esas son las menos importantes. Las más importantes son las cosas intangibles que nosotros podemos proveer para nuestra familia y nuestros hijos. Las más importantes son las intangibles. Y en este caso estamos hablando de una intangible, que es la disciplina con amor. Nuestros hijos nos necesitan corrigiéndolos, disciplinándolos con amor. Nuestros hijos necesitan a los papás poniendo los límites, marcando la cancha. Eso es sumamente importante. Los varones se han corrido de ese lugar muchas veces y han dejado a la esposa, a la mamá, para que sea la mala de la película. No, corregilo vos. Y dejamos que la mamá, cuando llegamos del trabajo, los varones que salen de la casa a trabajar, llegan a la casa y la mujer está con los pelos así de punta porque ha estado con esos monstruos durante todo el día, soportando a veces la indisciplina que el padre les ha permitido. Porque los niños faltan el respeto a la mamá muchas veces porque el padre no pone límites. Y ahí vienen los problemas matrimoniales, y vienen las desavenencias, y vienen los problemas de comunicación, y la falta de respeto, y llega el marido a la casa con la cabeza así de grande, cargado de cosas de afuera de la calle, entra al hogar, entra a la casa y la esposa lo está esperando para tirarle toda esa carga en la cara. ¿Sí? Hacete cargo de tu hijo. Ahora es hijo de él nada más. Hacete cargo de tu hijo. Todo el día me tiene la cabeza así, que no me hace caso, que no me... Ponele límites. No, a mí no me digas eso, no, yo vengo cansado. Te tirás en el sillón y te pones a mirar televisión. Imagínate un hijo que ve a un papá actuar de esa manera. Lo que no está demostrando ese padre es amor hacia su hijo, porque el que ama a su hijo lo corrige, dice el texto. Entonces, no nos creamos el cuento de que amar a nuestros hijos es solamente proveer alimento, ropa y techo. No, amar a nuestros hijos también es proveer intangibles, proveer una disciplina con amor. Eso también es el rol que tenemos los padres en la casa. Colosenses 3:21 dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿De qué habla allí? De otro intangible. Eso es la justicia en la disciplina. Justicia en la disciplina es importante. No pasarnos de la línea tampoco como padres, ¿sí? Cuando nuestra esposa nos demanda que como madre quiere que pongamos a los hijos en su lugar, ojo con cómo disciplinas. Porque si tú amas a tu hijo y lo disciplinas, no quiere decir que lo vas a partir en dos con un garrote, ¿sí? Al contrario, dice el libro de Proverbios
que no te apresures a castigar con vara al muchacho, porque podrás herir su alma. ¿Te das cuenta qué importante? Cada consejo que Dios nos da, cuidado, papá, no te apresures. Antes de levantarte en ira y enojo, controla eso, medita cómo vas a castigar a tus hijos y a disciplinar a tus hijos. Yo recuerdo que a mis hijos mayores, más grandes, yo tomé una práctica que con el último casi que me parece que no lo hice mucho, me parece. A ver, ahora voy a ver qué cara pone. Con mis hijos mayores, cada vez que se portaban mal, yo los torturaba hablando con ellos. Hablando. Los torturaba hablando. Los llevaba a la habitación, los sentaba en la cama. Estaban chiquitos, recuerdo. 5, 6, 7, 8 años cuando estaban recién creciendo. Los sentaba en la cama, recuerdo que los ponía a la altura de una cucheta, tenía una cama cucheta, una litera, los sentaba ahí arriba, a los dos, a Damaris y a Pablo, y les empezaba a hablar. Y les empezaba a hablar, y les daba argumentos de cómo se portaban, por qué se portaban así, les explicaba todo, y les enseñaba y les decía que si ellos seguían haciendo así, de esa manera las cosas, me iban a obligar a mí, como papá, a disciplinarnos. Yo iba a tener que disciplinarlos, ¿sí? Entonces, el día que recibieran un castigo, mis hijos, en el momento en que recibieran su castigo, no era yo que los estaba castigando, sino que ellos habían llamado al castigo, ¿sí? Lo habían invocado al castigo sobre sus vidas porque se habían portado mal. Ahí está Damaris de testigo, está mi hijita ahí de testigo, se estaba riendo recién. Y los torturaba hablando, y ahí me miraban ellos, sentaditos en la cama y me miraban. Y les hablaba y les enseñaba y les decía, esto no se hace por esto y por aquello, ¿sí? Y todo horas nos podíamos pasar ahí dándole duro hasta que empezaron ellos a entrar en razón. No sé si lo hice con el último tanto eso. ¿No se acuerda el último todavía de eso? Muy bien. ¿Por qué? La pregunta es a veces ¿por qué, no? ¿Por qué el último no necesita ser tratado como los primeros? Porque los primeros ya fueron ejemplo para el último. Y el último ya sabe cómo tiene que actuar porque el ejemplo se lo dieron sus hermanos que ya aprendieron la disciplina. ¿Se dan cuenta? Entonces, el niño crece en un modelo de familia saludable. Saludable. Y muchas veces uno como padre se equivoca al ejecutar disciplina sin justicia. Y cuando hacemos eso, hermanos, pidamos perdón a nuestros hijos. Pidamos perdón a nuestros hijos cuando ejecutamos disciplina sin justicia, porque a veces se nos va la mano. A veces exasperamos a nuestros hijos y los desalentamos siendo injustos en la disciplina. De eso está hablando el texto. Aprendamos entonces a aplicar disciplina con amor y con justicia. Esos son intangibles que los padres tenemos que proveer también para nuestros hijos. Amén. Por último, Efesios 6:4 dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Se acuerdan la palabra amonestación, lo que significaba? Lo hemos estudiado en algún momento, al término amonestación. Significa traer algo al presente para ser considerado a fin de evitar o procurar algo. Eso significa amonestación o amonestar. Tiene que ver con eso. Con traer algo a la memoria, al presente, traer algo para ser considerado a fin de procurar eso o evitarlo. Es decir, cuando criamos a nuestros hijos en la amonestación del Señor, lo que está diciéndonos la palabra es que llevemos a nuestros hijos a meditar en los hechos de su vida, en los resultados y las consecuencias que estos podrían traer, viendo ejemplos en la palabra. En la palabra de Dios hay muchos ejemplos que nos enseñan que son semejantes a las conductas de nuestros hijos e hijas, ¿sí? Y si les enseñamos desde pequeños, ¿qué dice la palabra de Dios? Que si instruimos al niño en el camino del Señor, cuando fuere viejo no se apartará de los caminos. La importancia de la educación desde cuando son niños nuestros hijos, porque un día puede ser tarde y ya se te fue de las manos.
la importancia de una educación y una educación sin hipocresía. Escúcheme bien, por favor, papá y mamá. Acá involucramos al papá y a la mamá. Sin hipocresía, sin hipocresía. Porque si ustedes le dicen a sus hijos que no mienten y luego ustedes mienten delante de ellos, eso es aplicar disciplina a nuestros hijos con hipocresía. Eso es no ser honestos en la crianza de nuestros hijos. ¿Qué dice la palabra? En 1 Timoteo 3:4 dice que gobierne bien su casa. Aquí está hablando de los líderes de la iglesia. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. ¿Sí? Honestidad. Honestidad es importante. Una esposa se sujeta a un esposo cuando el esposo es honesto con ella. De la misma manera los hijos. Si como padres somos honestos con nuestros hijos, ellos también se van a sujetar. Ellos también se van a sujetar. Ellos saben que tienen que respetar a un papá que los ama, los respeta, los disciplina, los cuida, los sustenta, les provee todo lo que necesitan para ser buenas personas. Y luego dice el verso 5, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Fíjense cómo cada valor nos ha ido llevando al siguiente valor. Aquí ya este valor que tenía que ver con la familia, la provisión a la familia, el trabajo para sostener nuestra familia, nos llevó ahora al cuidado de la iglesia. Es decir, los padres que no saben ser buenos padres, ¿cómo pueden pretender ser líderes en la iglesia y gobernar la iglesia del Señor? ¿Cómo la van a cuidar a la iglesia del Señor si no saben ni cuidarse ellos mismos ni saben cuidar a su familia? De eso está hablando el texto. Bien, según el análisis entonces, un varón que no sabe ser buen padre y buen esposo no es apto para cuidar la iglesia de Dios. Por ende, primero está la familia. Antes que pretender ser algo en la iglesia, primero está la familia. Luego el trabajo para el cuidado y sustento de ella, entre otras cosas las provisiones intangibles, como dijimos, para que luego de eso pueda una persona ser un administrador y un cuidador de la iglesia de Dios. ¿Se dan cuenta? Hay varones, hermanas queridas y hermanos queridos, hay varones que se pasan en la semana trabajando en la obra del Señor, dicen, y están levantando un templo. Levantando y se lo pasan pintando y trabajando y revocando y pegando ladrillo y qué sé yo. ¿Está mal eso? No. Lo que está mal es cuando tú crees que eso es amar a Dios y trabajar para Dios. No. Dios no te llamó, a nadie llamó Dios a levantar templos hechos por manos humanas, porque Dios no habita allí. Dios nos ha llamado a predicar el Evangelio, eso sí, a predicar el Evangelio y a edificar templos vivos, porque el templo de Dios, la casa de Dios está organizada y creada a partir de ladrillos vivos que somos nosotros, los seres humanos. Entonces, primero la familia. No descuides a tu esposa y a tus hijos y dejes de trabajar para proveerles, creyendo que si te pasas todo el día metido en un templo, trabajando, edificando y pintando y haciendo plomería y electricidad, eso es servir a Dios y amar a Dios. No, no nos equivoquemos. Cada cosa en su lugar. Y no lo digo eso ahora, que tenemos la iglesia online, porque a veces algunos me dicen y me cuestionan esto. Claro, usted porque tiene una iglesia online no tiene un templo y por eso no se preocupa por eso. No, señor, yo esto no lo estoy predicando desde ahora. Y de testigo está mi esposa, mis hijos, mis nietos, que estos valores los tienen aprendido hace años, muchos años. Siempre he enseñado estos valores en la iglesia, con templo o sin templo. Yo no quiero un varón trabajando en el templo muchas horas en la semana descuidando su familia. No quiero eso. Primero cuida a su familia, cuida a su esposa, cuida a sus hijos, que su familia esté provista de todo lo que nosotros como varones tenemos que dar a nuestra familia. Entonces, cuando vayas a buscar el rostro de Dios, Dios te va a recibir con agrado. Pero si tú violentas a tu esposa, violentas a tus hijos, no sustentándolos, no cuidándolos y demás, después no pretenda que Dios te escuche, porque has tratado mal a su hija, ¿Te das cuenta? Es tremendo eso, ¿eh? Primera de Pedro capítulo 3, allí dice que los varones que quieren que sus oraciones sean escuchadas deben tratar bien a sus esposas como si fuese un vaso más frágil. Como un vaso más frágil. ¿Quieres que tus oraciones sean escuchadas?
ama a tu esposa. Eso dice el texto de 1 de Pedro capítulo 3. Ama a tu esposa, cuídala como a vaso más frágil. Y Dios te va a escuchar tus oraciones y te va a responder. Pero no maltrates a la hija de Dios. Varón, estás maltratando a una reina. Estás maltratando a una hija de Dios. Varón, presta atención a esto que te estoy diciendo. Maltratas a una hija de Dios si no haces lo que Dios ordena. Entonces, ¿con quién crees tú que te las vas a tener que ver? Con tu suegro. ¿Quién es tu suegro? Dios. Con Él te las vas a tener que ver. ¿Te encuentras capaz? Entonces, sé sabio. Así dice la palabra en Efesios 5, cuando le dice a los hombres, varones, sean sabios con vuestras esposas y ámenlas. ¿Te das cuenta? Tenemos que librarnos, hermanos, de todas esas contaminaciones de las corrientes del mundo, de machismo, feminismo y todos los ismos que andan dando vueltas y aprender lo que dice Dios en su palabra. ¿Sí? Ayer justamente estábamos en la conferencia con Leisa hablando de la sexualidad de los hijos y justamente en la devolución que yo hice de la primera conferencia les citaba el texto de 1 Corintios capítulo 7, donde muchos sacan y extraen de allí una idea sesgada, una parte del texto que dice, mujer, cumple con tu marido tu deber conyugal, porque tú no eres dueña de tu cuerpo, sino que le perteneces a él. Dios mío, uno lee eso y dice, pero Dios está haciendo de las mujeres esclavas sexuales. Y no es así, porque el texto no dice eso. El texto dice, y vosotros maridos igualmente con sus esposas, porque no te perteneces, sino que le perteneces a ella. Porque los dos son una sola carne. Nos pertenecemos el uno al otro. Amén. Qué importante, amadas y hermanos queridos, entender estos valores y principios que Dios nos establece en su palabra. Muy bien. Que la iglesia quede en el último lugar. Llegamos al último valor. Que la iglesia haya quedado allá en el último valor de esta escalera, de esta escala de valores, que haya quedado en el último lugar. ¿Quiere decir esto que es un valor que casi podríamos descuidarlo? Porque está allí al final. Casi no es importante al parecer, ¿no? Entonces, ¿será que es así? ¿Podemos descuidar el tema de la iglesia? Entonces, como está al final, ¿sí? Como antes veíamos que nosotros cuando nos poníamos al final era porque nos menospreciábamos, no valíamos nada, nos teníamos en poco, y por eso nos poníamos al final de la escala de valores. Bien, vamos a hacer ese análisis. Primer pregunta para analizar esto. ¿Quién da a conocer al mundo a Dios y su plan de salvación? Cuando digo al mundo me refiero a ti. Tú, cuando estabas en el mundo, ¿quién te dio a conocer a Dios y su plan de salvación? La iglesia. La iglesia es la que cumple esa función sacerdotal y profética al mismo tiempo en la tierra. 2 Corintios 5:20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Reconciliados con Dios. Es decir, la iglesia, hermanos queridos, es la que nos ha llevado a nosotros a Dios y a conocer a Dios. La iglesia nos lleva al primer valor. Nos comunicó con el primer valor. La iglesia es el instrumento y el medio de gracia que Dios estableció en la tierra para que nos comuniquemos con Él y lo conozcamos a Él. Segundo, ¿dónde consigues tu crecimiento personal? El desarrollo de la inteligencia espiritual hasta llegar a ser un varón maduro, un varón perfecto. ¿Dónde? Fíjense lo que dice Efesios 4:11. El mismo Señor Jesucristo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué estableció Dios estos ministerios? A fin de perfeccionar a los santos, a los hijos de Dios, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
Esta palabra perfecto, que nosotros leyéndolo desde la mentalidad occidental que tenemos, creemos que es alguien que no comete ningún error. No, señor, no es eso lo que quiere decir. La palabra perfecto, escrita en el original, en la Biblia, está escrita en griego koiné, y dice teleios, que significa maduro, que ha cumplido con su propósito. Una persona madura es una persona que cumple con su propósito. Eso significa, lo pueden buscar en los diccionarios bíblicos y van a encontrar allí la palabra teleios. ¿Qué significa esto precisamente? Maduro. Un varón maduro, un varón crecido, es una persona que se ha mantenido bajo la administración de los líderes que Dios ha puesto en la iglesia, los ministerios que Dios ha puesto en la iglesia para enseñarle e impartirle el conocimiento que lo hace crecer y desarrollar inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, por todo viento de doctrinas, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sino que siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en todo. ¿Crezcamos en qué? Crezcamos en todo. ¿Cómo crecemos en todo? Siguiendo la verdad en amor. Siguiendo la verdad en amor. Esa verdad que nos dieron a conocer en la iglesia, a través de las Escrituras. Siguiendo la verdad en amor, crecemos en todo. En aquel que es la cabeza, esto es en Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Te das cuenta dónde crecemos? ¿Dónde crecemos? ¿Dónde nos desarrollamos? ¿Dónde vamos desarrollando las habilidades y las inteligencias espirituales que Dios quiere que tengamos en nuestra vida? En la iglesia. Es la iglesia el medio y el instrumento de gracia, repito, que Dios estableció en la tierra para que tú y yo crezcamos espiritualmente. Entonces, ¿deja de ser importante la iglesia porque está en el último lugar? No, todos los valores tienen su importancia en esta escala. Todos son importantes. La iglesia me lleva a conocer a Dios, la iglesia me hace crecer a mí y por ende hace crecer a mi familia. Mi familia crece en ese conocimiento y maduramos como familia en la iglesia. Por último, la causa última. Fíjense cómo el otro día terminamos hablando de esto y hoy yo tengo que terminar hablando de esto otra vez. Y yo digo, ¿por qué, Señor? ¿Por qué otra vez lo mismo? Porque ustedes saben que a mí hasta me molesta hablar de esto. Me molesta un poco. Porque no quiero que nadie piense que uno está hablando de finanzas para que crean ustedes que estamos manipulando de alguna manera sus emociones, sus sensibilidades para que ofrenden al ministerio. No, Señor. No, Señor. Por eso yo no hablo de esos temas en la iglesia. Pero yo no puedo privarme de hablarles a ustedes de cada una de estas cosas y valores que tienen que estar en su lugar. Tampoco puedo hacerlo. Tengo la responsabilidad de dárselos a conocer. Porque Dios te quiere bendecir en este tiempo que viene sobre el mundo de escasez, de opresión financiera, de esclavitud financiera. Dios te quiere bendecir y te quiere enriquecer. Y escucha bien porque cada palabra que digo la estoy pesando. Cuando yo digo que Dios te quiere enriquecer, no estoy hablando pavadas, no estoy hablando cosas livianas, no estoy hablando cosas místicas o mágicas, pensamiento mágico. No. Acá no hay nada de pensamiento mágico en todo esto. Esto es Biblia. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Cómo Dios quiere en este tiempo que nosotros, a través de la iglesia, seamos bendecidos también financieramente, para que nuestra familia y todos los demás valores también sean puestos en su lugar como corresponde. Dice 2 Corintios 9:6. Recuerden esto. El que siembra poco, cosecha poco.
pero el que siembra mucho, cosecha mucho. Y comienza a analizar ahora, por favor, preste mucha atención aquí. Cada uno debe dar lo que en su corazón ha decidido dar. Y no lo haga con tristeza ni por obligación. Dios ama a los que dan con alegría. Esto es lo que a ti se te tiene que revelar. Porque la ansiedad financiera es lo que a ti te hace dudar y mantenerte ahí todo el tiempo. ¿Quieres tú realmente demostrarle a Dios que Él ocupa el primer lugar en tu vida? ¿Recuerdan que el domingo pasado leíamos ese texto? ¿Qué dice? Honra a Dios con tus bienes. Demuéstrale de esa manera que Él está en primer lugar. Ay, es que yo... Y nos aferramos al Dios mamón, al dinero. Y después lo utilizas para cualquier frivolidad o cualquier superficialidad, antes que sembrarlo en la causa del Evangelio. Y no estoy hablando aquí de ofrendas ministeriales solamente. Escuche bien. Aquí vamos a hablar de ofrendas a los pobres, de ofrendas a los que necesitan. Aquí, recuerden que tenemos la responsabilidad de los chicos en Uganda. Bien, está la oportunidad de que usted abra su mano y sea bendecido enviando ofrendas a los niños de Uganda. Eso es una bendición, una honra que usted tiene de parte de Dios. ¿Cuántos quisieran tener una manera de hacerlo? Aquí la tiene. Esta iglesia tiene un brazo extendido hacia África, hacia Uganda, sosteniendo a esos niños huérfanos. Cerca de 100 niños que se alimentan gracias a las ofrendas de los hermanos amorosos que aquí en la iglesia ponen mes a mes su ofrenda. Entonces yo no estoy hablando de ofrendas para la casa pastoral solamente. Estoy hablando de abrir la mano y ser generosos con la causa del Evangelio. Con la causa del Evangelio. ¿Me explico? Eso dice este texto. Dios tiene el poder, fíjense lo que dice ahora, Dios tiene el poder de darles más bendiciones de las que necesitan, para que siempre tengan lo suficiente para ustedes y también para que puedan ayudar generosamente a toda buena causa. Eso es palabra de Dios, hermano. Esto no es manipulación de texto. No, esto es palabra de Dios lo que estamos leyendo. ¿Me explico? Es Dios hablándonos a nosotros, la iglesia, para que nosotros comprendamos eso. Yo mismo, mi familia, nosotros sembramos ofrendas en los niños, sembramos ofrendas en familias. A nosotros el Señor nos bendice porque nosotros sembramos en los demás. ¿Me explico? Eso es un principio del cielo, que Dios quiere que se te revele, que dejes de tener amor al dinero y estés aferrado a lo material y comiences a amar a Dios y a ponerlo en primer lugar a Él. Ahora, ¿qué va a hacer Dios cuando vea esa actitud en ti? Dios, dice, tiene el poder para darte bendiciones abundantes, más de lo que tú necesitas, suficiente para ti y para que tengas para dar. Ahora, eso es lo suficiente. Pero el texto no dice solo lo suficiente. Fíjense, cuando dije recién que Dios te quiere enriquecer, aquí está la explicación de las riquezas. Sigue diciendo el texto. Así dice las Escrituras. Él dio generosamente a los pobres. Su bondad durará para siempre. Dios, dice el verso 10, Dios es quien da la semilla al que siembra. Entonces la pregunta coherente, lógica, ¿cuál es? ¿A quién le da Dios semillas? Lea. Al que siembra. Al que siembra Dios le da semillas. Porque cuando Dios te da semillas para sembrar y tú en vez de sembrarlas te las comes, eres irresponsable. Y Dios te tiene que cortar las semillas. No te puede dar más semillas porque tú no las siembras. Entonces entras en disciplina financiera. Entras en disciplina financiera. ¿Te das cuenta? Hasta que entiendes que tienes que poner a Dios en primer lugar en las causas, respaldando su obra, ayudando a los necesitados, en este caso, como nosotros en la iglesia tenemos brazos extendidos hacia Uganda, los niños de Uganda, el ministerio ASOMI que trabaja para eso. ¿Se dan cuenta? Ustedes tendrán toda clase de riqueza. Fíjense lo que dice ahora. Ustedes tendrán toda clase de riquezas para que puedan ser generosos. Otra vez, la palabra para, preposición para, que significa propósito. Es decir, ustedes tendrán toda clase de riquezas con el propósito de que sean generosos.
Nunca te olvides, cuando Dios te comienza a bendecir financieramente, de seguir siendo generoso, porque donde tú cierras la mano, no puedes recibir más nada. Tú cierras, para que tú recibas tienes que tener la mano abierta, comenzando por dar. La ofrenda que ustedes envíen con nosotros motivará a muchos a dar gracias a Dios. Ustedes, dice aquí el apóstol Pablo, no solo están supliendo las necesidades del pueblo de Dios, sino que también están sirviéndole a Dios, sirviéndole a Él. La ayuda que ustedes ofrezcan servirá para que muchos le den gracias a Dios. Analicemos eso, por favor. ¿Cuántos aquí queremos servir a Dios? ¿Quieres tú servirle a Dios? ¿Qué dice allí el texto? Que cuando tú ofrendas, estás sirviendo a Dios. ¿Te das cuenta lo que dice? Por eso el otro día yo les enseñaba, el domingo pasado, y les decía que la obra de Dios se hace de 3 maneras. Yendo a predicar, orando por los que predican y sosteniendo a los que predican financieramente. Esa es la obra misionera. Así es como funciona el reino de Dios. ¿Y qué dice el Señor? Primero dice que cuando Él te vea generoso, te dará para que tengas lo suficiente. Pero cuando Él vea que tú sigues sembrando la semilla que te da para sembrar, Él te dará riquezas porque multiplicará tu sementera. Eso lo he visto muchas veces, hermanos. Hermanos que son bendecidos, hermanos que son plenamente enriquecidos, el Señor les comienza a abrir puertas y cosas y le caen bendiciones que ni se imaginaban ni se las esperaban. Llegan esas bendiciones, ¿por qué? Porque pusieron en práctica este principio. Finalizamos con esto. Pablo dice, en el mismo libro de Corintios, 2 Corintios 8, dice, hermanos míos, queremos contarles cómo Dios ha mostrado su amor y su bondad a las iglesias de la región de Macedonia. Estas iglesias han pasado por muchas dificultades, pero están muy felices, son muy pobres, pero han dado ofrendas como si fueran ricas. Les aseguro que dieron todo lo que podían y aún más allá de lo que podían. No lo hicieron por obligación, sino porque quisieron hacerlo. Ahí está la clave. No es por obligación. Es por tu iniciativa y tu amor a Dios, porque tú quieres hacerlo. Porque tú quieres hacerlo. Tiene que nacer de tu corazón generoso, amante a Dios, que sirve a Dios con sus ofrendas. Esa es la forma, una de las formas de hacer la obra de Dios. Y hasta nos rogaron, dice, mucho que les dejáramos colaborar con esta ayuda al pueblo de Dios. Esto fue una ofrenda que levantaron estas iglesias pobres para las iglesias más pobres que estaban en la región de Judea. Y Dios visitó a estas iglesias con gracia abundante y los bendijo abundantemente. Eso es lo que Pablo está contando. Déjenme contarles, hermanos, el amor y la bondad que Dios ha derramado en las iglesias de Macedonia, porque esas iglesias eran pobres y hoy están bendecidas. Hicieron más de lo que esperábamos. Fíjense lo que dice el versículo 5. Hicieron más de lo que esperábamos. Nos sorprendieron, dice Pablo. No esperábamos semejante generosidad. Primero se entregaron a sí mismos al Señor y después a nosotros. Y de este modo, escuche bien esta última frase del mensaje. De este modo hicieron lo que Dios esperaba de ellos. Esto a mí me conmueve tremendamente, hermanos. Dios estaba esperando que ellos hicieran esto. Pablo no lo estaba esperando. Pablo no. Pablo no esperaba eso, dice. Él mismo lo está diciendo. Pero dice que Dios sí esperaba que ellos hicieran esto. Dios sí estaba esperando eso. Es como que Dios está ansioso porque sus hijos hagan algo. ¿Por qué? Porque Dios, después que sus hijos hacen eso, Él tiene legalidad para bendecirlos y prosperarlos económicamente de manera extraordinaria. Por eso Dios está esperando. Dios está esperando ansioso de que nosotros movamos la llave correctamente para que las cosas comiencen a suceder conforme a su voluntad. ¿Te das cuenta? La importancia de sembrar en la tierra fértil que es la iglesia, el reino de Dios y la iglesia.
Cuando sembramos ahí, no es lo mismo. No es lo mismo que cuando apoyas otra causa. Eres socio de Greenpeace, de la Cruz Roja, está bien, perfecto. Si lo puedes hacer, apoya esas causas también. Salvemos los peces, los mares, los bosques. Está bien. Pero no te olvides que esa no es la mayor causa. Y esa causa no trae renta. En cambio, esta causa no solo trae renta aquí en la tierra, ganancias, sino que también trae renta en el cielo. Porque tú estás acumulando tesoros en el cielo cuando eres generoso y respaldas la obra de Dios. En conclusión, entonces, Dios primero, segundo yo, tercero familia, cuarto trabajo, quinto iglesia. Y todos tienen valores importantísimos. Todos tienen valores importantísimos. La unidad de criterios, es decir, el acuerdo de valores en la familia cristiana, trae en consecuencia unidad de pensamientos. Ya tu esposa y tú no van a pensar diferente. Si todos se ponen de acuerdo en respetar estos valores, no se van a andar peleando por cuestiones que antes no se entendían, porque van a hacer pactos, nuevos pactos en familia. Por ende, la unidad de sentimientos y de acciones. Cuando tenemos unidad de pensamientos, si todos pensamos una cosa, sentimos una cosa y actuamos en consecuencia. Se manifestará entonces en esa unidad en todos los niveles de la familia, intelectuales, emocionales y conductuales. Eso es la manifestación de la mente de Cristo en nosotros. Amén. Esa es la manifestación de la mente de Cristo en nosotros. Eso es tener la mente de Cristo y pensar como Cristo piensa, poniendo cada cosa en el lugar que le corresponde. Si papá y mamá, esposos, se ponen de acuerdo en respetar estos valores, van a ver cómo la casa comienza a transformarse en un hogar de paz, porque allí se comienza a practicar la justicia. Cuando nosotros practicamos justicia en el hogar, el resultado de eso es la paz. Dice Isaías 32:17. El efecto de la justicia, el producto de la justicia será paz. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en moradas de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. ¿Te das cuenta? Casa segura. Una casa segura es una casa fundada en la roca, en los principios y en los valores fundamentales de una vida cristiana. El otro día le ministré esto a una familia de México. Y me sorprendieron en la segunda reunión que tuvimos. Me sorprendieron porque me dijeron, pastor, mire lo que hicimos. Y me mostraron un cuadro. Y en el cuadro habían impreso Dios primero, segundo yo, tercero familia, cuarto trabajo, quinto iglesia. Y ese cuadro ahora está puesto en la pared de la casa para que ellos y los hijos todos tengan presente que esos son los valores que hay que respetar en la familia cristiana. Cuando esos valores se respetan, las cosas comienzan a funcionar de otra manera, bajo la bendición plena de Dios. Gloria a Dios. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cuánto Dios nos quiere bendecir? ¿Cuánto Dios quiere bendecirnos? Dios te quiere ver pleno, plena, bendecido, lleno, una casa segura, una casa llena de gozo, de paz, de justicia, de misericordia, una casa con generosidad, una casa enriquecida, una casa que lo tenga todo, más que suficiente para aún dar a los que necesitan. Eso es lo que Dios quiere para ti. Y esto no es pensamiento mágico, esto no es misticismo, no. Créelo, practícalo y verás los resultados. Créelo, practícalo y verás los resultados. Toda mi vida he comprobado los resultados, toda mi vida, por eso yo predico con convicción esto. Si a mí me molesta, como les dije hace un rato, me molesta por ahí cuando tengo que hablar de dinero en la iglesia, ¿sabes por qué me molesta? Por lo mismo que a Pablo. Porque nunca falta el buey corneta, como decimos acá en la Argentina, que piensa por ahí, el pastor está llevando tendenciosamente el mensaje para hablar de plata. No, querido, lo que menos me interesa es eso. Me interesa que Dios te bendiga a ti que te bendiga, a ti que te bendiga.
Eso es lo que me interesa, que se te abra la cabecita y entiendas los principios del reino de Dios, porque tú no vives bajo un sistema de gobierno terrenal, tú tienes que vivir en el sistema de gobierno celestial, tienes que entrar en el sistema de gobierno de Dios, no en el gobierno de las cosas terrenales que fracasan todo el tiempo, todo el tiempo. Ah, no, vamos a votar al siguiente presidente porque él nos salvará. No hay Mesías, hermanos, no hay Mesías. La humanidad se cansa de votar gente que los vive defraudando. El hombre vivirá defraudando al hombre. Toda la vida ha sido así, seguirá siendo así. El único que no te defrauda, el único que no te deja solo, el único que te va a escuchar en tu cuarto cuando estés llorando a solas, quebrado, quebrantado, el único que va a estar contigo a tu lado va a ser el Señor. Él es fiel. Él es fiel y Él sí hace milagros, de todo tipo hace milagros, de todo tipo. Milagros financieros, milagros de multiplicación, milagros de sanidad, milagros de restauración. Es precioso cuando vemos que Dios hace milagros físicos, sanidades y ese tipo de cosas. Es muy lindo. Pero muchos de nosotros necesitamos otro tipo de milagros, hermanos, y los milagros se activan por medio de la fe y la obediencia. Estudien los evangelios, lean los evangelios y vean, cada vez que Jesús ministró un milagro, una sanidad a un enfermo, fíjense cómo Jesús les hacía hacer cosas a ellos. Porque en la obediencia es donde se desataba el milagro. Y en lo financiero se desata el milagro financiero a través de la siembra. Esa es la obediencia que Dios demanda de nosotros. En el hogar se manifiesta la bendición de Dios y la restauración cuando nosotros somos obedientes a sus demandas de justicia, siendo justos con el esposo, siendo justos con la esposa y con los hijos. Cuando se practica justicia en la familia, entonces el resultado será paz. Practicar justicia es darle a cada uno lo que le corresponde y le pertenece. Amén. Gloria a Dios. Agradecemos a Dios por esta palabra, hermanos. Recién decía, qué lindo que es escuchar cuando Dios hace milagros físicos. Y no quiero dejar pasar este momento tan bonito para citar un milagro que ayer me contaron. Ayer, después de 2 años, me entero de un milagro maravilloso. Me contaba una hermana de Salta. ¿Está aquí, Jolie? ¿Julie? ¿Está conectada? Ah, sí está, ahí la veo que ahí levantó la manito. Julie de Salta. Una hermanita nueva aquí en la iglesia, de paso se las presento. A ver, Julie, levanta la manito. Si la están viendo ahí, ella es de Salta. Hace 2 años atrás, Julie me contactó un día porque me contó de creo que era un amigo de tu hija, ¿no, Julie? ¿El chico ese? Ok. Un chiquito, un adolescente, ¿qué edad tenía en ese tiempo ese chiquito? A ver si abres el micrófono, Julie. Ya te ayudan desde aquí. ¿Puede? ¿Sí? Abre tu micrófono, Julie, por favor. A ver si se puede ahí. Ahí abrió. Ah, no se escucha. No se escucha. No se escucha. Está con el mismo problemita de ayer. No hay problema. Bueno, este jovencito, ¿cuánto tenía? ¿14 años? ¿15 años más o menos en esa época? ¿Sí? Ok. Se conecta Julie conmigo y me dice, pastor, este jovencito, este adolescente tiene leucemia. Y está en un estado tremendo y está internado con leucemia. La leucemia es un cáncer en la sangre. ¿Puede usted orar por él? Sí, claro, hermana, ¿cómo no? Entonces nos comunicamos por WhatsApp, por una videoconferencia, y hablé con este jovencito y le presenté al Señor. Y recuerdo que él lo escuchaba con mucha atención lo que yo le decía y le hablaba del Señor. Y él me dice, sí, yo quiero lo que Dios tiene para mí. Ok, entonces vamos a orar por ese milagro para que Dios pueda sanarte. Oramos y después nunca más nos comunicamos. Por mucho tiempo, casi 2 años, ¿no, Julie? Que no hablábamos. Ok. Y Julie me dice ayer, pastor, me dice, yo me comuniqué con usted y ella me hacía recordar este hecho, ¿no? De este jovencito. Y, le digo, sí, tenés razón, ahora me acuerdo. Sí, ya sé de quién me hablas. ¿Y qué pasó con ese chico? Y el Señor lo sanó, pastor, me dice. El Señor hizo el milagro. A mí me llena de tanta alegría, hermanos. Tanta alegría. Esa es la causa de Cristo.
Esa es la causa de Cristo. Llevemos a las naciones sanidad, milagros. Miren, hoy en día que tanto se cuestiona el tema de las redes sociales, que usemos las redes sociales para llevar el amor de Dios, el poder de Dios. Ayer oré por una persona con cáncer, oré por una hermana que tenía cáncer en estado 4, nivel 4, grado 4, no sé cómo es que le dicen. Oré por esta persona, 40 kilos estaba pesando la hermana, no se podía parar de la silla donde estaba. Oré a distancia por esta hermana, termino de orar y la hermana se levanta, se para de su silla y comienza a caminar y dice, pastor, yo no podía caminar, pastor, me dolía todo el cuerpo, me dolían las piernas, me dolía todo, no me podía parar. Y comenzó a caminar, iba y venía y se movía y movía los brazos, levantaba los brazos con su esposo, llorando, emocionada. ¿Te das cuenta, hermana querida, hermanos queridos? Esto es lo que estamos apoyando. Esto es lo que estamos apoyando. Cuando entendemos los valores, cuando ponemos las cosas en su lugar, cuando respaldamos la obra de Dios, tú estás sirviendo a Dios porque estás permitiendo que muchos reciban sanidad, estás orando por los enfermos, estás ministrando la palabra y el reino de Dios se sigue extendiendo. ¿Cómo crees tú que Dios te va a dejar a ti abandonado? Obvio que no. Ocúpate de Dios y Dios se ocupará de ti. Eso es palabra absoluta, fiel y verdadera. Ocúpate de Dios y Dios se ocupará de ti. Amén. Gloria a Dios. Oramos al Señor y damos gracias por esta palabra. Señor, te agradecemos en esta tarde. Oh, Señor, cuántas gracias damos por tu palabra, Señor. Realmente tu palabra es verdad. Es verdad. Y al conocer la verdad, esa verdad nos hace libres y nos hace plenos y nos hace bendecidos, Señor, y nos hace hijos felices y llenos de esa gracia que tú nos cuentas en tu palabra, que derramaste sobre los de Macedonia también en aquel tiempo. Señor, yo te ruego que derrames bendición sobreabundante sobre tu iglesia. Señor, nuestra iglesia es generosa. Señor, gracias porque hay muchos hermanos que siembran en aquellos niños de Uganda. Gracias por los hermanos que siembran, por las causas que estamos llevando adelante, por la fundación, por el ministerio pastoral, por todo lo que se hace aquí en la iglesia. Señor, gracias, porque gracias a esa generosidad, hoy nosotros, como decía tu palabra, podemos elevar a ti acciones de gracias, porque tú has provisto generosamente, Señor. Tú has provisto y proveerás generosamente y seguirás bendiciendo a aquel que entiende el amor a estos valores y el orden de estos valores. Señor, ilumina el entendimiento de cada uno de tus hijos para que abracen estos valores y los practiquen en el orden que tú nos enseñas en tu palabra. Gracias, papá. A ti damos la gloria, Señor, por todos los milagros que comienzan a ocurrir a partir de hoy, porque a partir de este momento, aquellos que han comprendido y comienzan a obedecer estos valores, comienzan a vivir milagros en sus vidas. Matrimonios se restaurarán, familias se restaurarán, finanzas se restaurarán, se abrirán puertas de bendición. Señor, cosas que ni siquiera se han imaginado tus hijos son las que sucederán en estos días. En el nombre de Jesús, milagros de provisión, de multiplicación, milagros de restauración, de liberación, de sanidad, ocurren a partir de este momento, Señor, por la autoridad de tu palabra. En el nombre de Jesús impartimos esos milagros sobre tu iglesia, donde quiera que se encuentren. Señor, toma las causas de dolor y de aflicción que haya en el corazón de tus hijos, llévate esas cargas de aflicción y dolor y trae reposo, descanso y seguridad, paz al corazón de tu iglesia, Señor. Gracias, papá. Gracias, Señor, a ti damos la gloria anticipadamente por cada uno de estos milagros que se recibirán en cada uno de tus hijos. Gracias, mi Rey. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Aleluya, aleluya. El que puede, darle un fuerte aplauso al Señor en esta tarde. Levante su mano, agradezca al Señor. Dele gracias por los milagros que ya empiezan a ocurrir a partir de este momento. Comienzan a ocurrir esos milagros preciosos, poderosos sobre sus vidas. Dios quiere bendecir a su pueblo. Dios está esperando el momento para bendecirte. Así que activa toda la bendición de Dios a través de la obediencia. Pon al Señor en primer lugar en tu vida. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Termino y cierro diciendo, Cristo viene pronto. Más pronto de lo que tú te imaginas. Así que no pierdas tiempo. Ama a Dios. Aleluya.